Parece mentira, pero todo parece indicar que a partir de ahora vamos a tener que hablar de ovnis. El director del documental La Era de la Divulgación ha dicho que dentro de muy poco podríamos ver al presidente Donald Trump reconocer de forma pública la existencia de los ovnis o los aliens. Curiosamente, esto ocurre en momentos donde el gobierno de Estados Unidos está asfixiado por su pesada deuda y donde el Pentágono necesita de forma urgente encontrar un nuevo enemigo al que se deba de combatir para poner en marcha la economía de ese país, y de eso hablamos en este video. El pasado 9 de marzo se estrenó el documental La Era de la Divulgación. Ahí varios altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos dan a conocer una extraña conspiración en la que los estados nacionales habrían ocultado de forma intencional todo lo relacionado al tema de los ovnis a sus ciudadanos. En concreto, la mayoría de los participantes de este documental son exfuncionarios del Departamento de Defensa y de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Todos ellos ofrecen breves resúmenes de sus currículums, explican claramente que no estamos solos y también hablan del por qué la gente debería de saber más sobre este tema. El documental de Farhad presenta el testimonio de más de 30 funcionarios del gobierno, miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper. Todo esto es lo que hace que este filme haya tenido una gran credibilidad y que incluso medios de comunicación como CNN le hayan dado una amplia cobertura. El documental afirma que el gobierno de Estados Unidos ha ocultado por más de 80 años evidencia de la existencia de los ovnis o aliens, y que ya es tiempo de que los estadounidenses conozcan la verdad. El productor de este documental, Dan Farhad, ha dicho, y cito, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que el estreno de esta película sea seguido por un presidente en funciones, subiendo al estrado y diciendo frente al mundo, no estamos solos en el universo. Esto sería el momento más significativo que un líder podría tener. Es decir, que de acuerdo a este productor sería cuestión de tiempo para que Donald Trump salga a reconocer de forma pública la existencia de los ovnis o los aliens, o como usted guste llamarles. La pregunta es, ¿de qué va todo esto? Yo siempre he dicho que la gran tragedia de Estados Unidos es que su economía está diseñada para que este país siempre esté en guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó en Estados Unidos un gran complejo militar e industrial que poco a poco y sin que nos diéramos cuenta se hizo con todo el poder en Washington. El expresidente Eisenhower, en su discurso de despedida, advirtió de los riesgos que traería para Estados Unidos la creciente influencia política del complejo militar industrial. Y eso es lo que explica el por qué Estados Unidos, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, siempre ha estado en guerra. Pero para estar en guerra se requiere, forzosamente, tener enemigos reales o ficticios. Primero fue el enemigo comunista el que justificaba el elevado gasto militar de Estados Unidos, pero esto se terminó cuando colapsó la Unión Soviética. Después vino el terrorismo que permitió llevar la guerra a países como Irak o Afganistán. El tema es que estas narrativas ya dieron todo lo que tenían que dar. Al mismo tiempo, Estados Unidos se enfrenta a una pesada deuda
que está asfixiando el crecimiento económico. Entonces, Estados Unidos necesita de una guerra urgente. Pero para que esto pueda ocurrir, primero la gente necesita avalar este tipo de conflictos bélicos. Y aquí hay muy pocas opciones. La primera es llevar la guerra a los cárteles de la droga que están en América Latina. Algo complicado porque los cárteles forman parte de la economía de países como México. Además, la mayor parte de la gente en Estados Unidos no vería con buenos ojos que su ejército entrara en países como Venezuela, Colombia o México. Además, llevar la guerra a América Latina podría afectar de un sinfín de formas al propio Estados Unidos. Otra opción es ir a la guerra contra China vía Taiwán. Algo complicado porque los chinos controlan las llamadas tierras raras y sin esos recursos simplemente Estados Unidos no puede ir a ninguna guerra. Entonces, si ninguna de estas opciones prospera, a Estados Unidos no le quedará de otra más que usar la carta de los aliens o de los ovnis. Aquí debo de aclarar que en este canal de YouTube no vamos a discutir si existen o no los aliens, los ovnis o como usted guste llamarlos. Cada quien puede creer en lo que quiera creer. Sin duda que es muy probable que dentro de este vasto universo existan seres pensantes más allá del ser humano. Pero de ahí a que nos quieran invadir como lo manejan películas como El Día de la Independencia, hay un gran trecho. Pero lo que sí vamos a debatir es por qué el gobierno de Estados Unidos está poniendo sobre la mesa este tema en estos momentos. La verdad es que Hollywood desde hace ya varias décadas ha creado toda una serie de películas para que llegado el momento la gente esté dispuesta a creer que los ovnis nos pueden invadir. Y esto ha dado resultados. La gente que cree en los ovnis pasó de un 20% a principios de la década de los años 90 a un 42% el año pasado. El 24% de los estadounidenses afirma haber visto por lo menos un platillo volador durante su vida. La pregunta es ¿por qué los ovnis solo se estrellan en Estados Unidos? ¿Y por qué lo hacen de tal forma que solo el gobierno de ese país pueda hacerse con los restos de sus naves? Bien, se podrían estrellar en lugares como Ciudad de México o El Cairo y que todo mundo los grabe con sus teléfonos móviles. La verdad es que el tema de los ovnis no se trata de creer o no. Obviamente, si el día de mañana viéramos en el cielo toda una serie de naves, como las que se ven en la película del Día de la Independencia, va a dar igual si creemos o no. Y este tipo de documentales tienen como objetivo crear el ambiente propicio para que llegado el momento aceptemos la creación de un ejército global con el objetivo de defendernos de los aliens. Casualmente, todos los que participan en este documental pertenecen al Pentágono o a las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Y en caso de que ocurriera una invasión alien real o ficticia, serían estos grupos precisamente los más beneficiados. Además, si ocurriera una invasión alien, Estados Unidos aprovecharía la ocasión para resetear todo el sistema económico. Así, podríamos echarle la culpa de todo a los aliens. Si quiebran los bancos, sería culpa de los aliens. Si los mercados financieros se desploman, sería culpa de los aliens. Si la inflación se desborda, los marcianos serían los culpables. Si el dólar se imprime en exceso, también los aliens serían los responsables. Y a la gente le daría igual si pierden los ahorros de su vida
En caso de que vieran en el cielo naves extraterrestres como las que se presentan en películas como El Día de la Independencia. Si algo nos enseñó la pandemia es que lo único que necesitas para impulsar grandes cambios en la sociedad es que todo mundo entre en pánico. Y el tema de los aliens es algo que puede generar bastante pánico, porque marcaría un antes y un después en nuestra vida. Ahora, en caso de que ocurriera una invasión alien real o ficticia, lo más probable es que comenzaría primero en las grandes urbes de Estados Unidos. Y viendo el mapa que está en su pantalla, parece ser que para los ovnis el único país que existe en este planeta es Estados Unidos. Entonces, si usted vive en Estados Unidos y ve que los aliens lo quieren invadir, lo único que tendría que hacer para estar a salvo sería pasarse a México. Por supuesto, en caso de que llegara a ocurrir un escenario de este tipo, el gobierno de México construiría un muro en su frontera con Estados Unidos para que no pasen ni los estadounidenses ni los aliens. Además, en caso de que enfrentáramos una invasión alien, lo más probable es que el dólar perdería todo su valor y los bancos cerrarían sus puertas en automático. Los precios de las casas y de los departamentos en lugares como Nueva York o San Francisco se desplomarían porque nadie va a querer vivir ahí. Lo peor de todo es que no necesitamos ver un solo alien para que la gente entre en pánico. Con que el gobierno y los medios de comunicación se pongan de acuerdo para controlar la narrativa es suficiente. En conclusión, a Estados Unidos le urge distraernos para que no nos percatemos de que la economía no crece como se nos dice. Y el tema ovni es sin duda la mejor de las cartas, porque al final del día los ovnis, como la pandemia, son de esos eventos que nadie espera y que pueden generar un gran shock en la sociedad. Y el caos, en caso de que enfrentáramos una hipotética invasión alien, sería mucho mayor al que vimos durante la pandemia en 2020. Caos que sin duda el gobierno de Estados Unidos puede aprovechar para disfrazar su propia bancarrota. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que Donald Trump va a ser al que le toque anunciar la existencia de los aliens o de los ovnis. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.